Va a ir con un poco de ruido de fondo esta respuesta. Estoy ahí en medio de la carretera regresando a Nashville y nada, parece una película de zombies de repente. Hola, te doy la bienvenida a Hipergrafía, un espacio para conversar sobre el desembarco de la escritura en la vida de autoras y autores. Soy Patricio Contreras, periodista, anfitrión de este podcast y fanático de los libros y la pizza. Hipergrafía surge de una inquietud personal. ¿Qué pasa cuando el acto de escribir llega a la vida de una persona? Inicialmente yo quería entrar en la casa de escritores para conversar y fotografiar sus procesos creativos y luego distribuir el resultado en un newsletter. La pandemia del COVID-19 modificó ese plan, pero empujó la búsqueda de una alternativa. Frente a la cuarentena y el distanciamiento social, la conversación debe continuar por otros medios. Y la opción que tomé en este caso fue entablar diálogos a través de mensajes de voz de WhatsApp, un formato que ya había explorado sin tanta regularidad en Ojo en Tinta, un medio digital sobre libros del que también soy parte. En esta primera entrega de Hipergrafía conversé con el periodista y escritor chileno Antonio Díaz Oliva, que reside en Estados Unidos. Antonio está ligado al periodismo cultural y su primer libro fue una investigación sobre los mitos en torno a Piedra Roja, un festival hippie que se hizo en Chile en 1970. También es autor de la novela La soga de los muertos y de los conjuntos de relatos La experiencia formativa y La experiencia deformativa, que pronto circulará en Chile y Estados Unidos. Además, ha editado antologías de latinos y latinas que escriben en ese país. Durante la entrevista hará referencia a estas publicaciones y las que vienen en camino, además de otras lecturas que aparecerán como recomendaciones. Una versión escrita, editada y resumida de esta entrevista aparece en un boletín que puedes recibir en tu correo. Entra a hipergrafia.substack.com y suscríbete. Lo repito, hipergrafia.substack.com. Substack se deletrea S-U-B-S-T-A-C-K. Sin más preámbulos, mi conversación con Antonio Díaz Oliva. Hola Antonio, bienvenido a esta entrevista a distancia de Hipergrafía en cuarentena. Te quería preguntar cómo estás viviendo el día a día de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. Tú me comentabas antes de empezar que en este momento estás en Florida, pero que resides en la ciudad de Nashville. Hola Patricio, gracias por la invitación, me parece muy interesante este formato. Sí, estoy en el sur de Florida, como a 2 horas de Miami, digamos, que es donde viven mis suegros, y llegamos la semana pasada con mi chica a verlos un poco antes de que el corona se volviera aún más grave, digamos. Y nos cancelaron el vuelo de vuelta hacia Nashville, que es donde actualmente estoy, y vamos a tener que mañana manejar desde acá hasta Nashville. Y nada, la manera en que estoy procesando esto es como una novela por entrega. Todas las mañanas me despierto, inevitablemente reviso el teléfono, escucho un poco la radio pública gringa para ver qué está pasando. Y, como que sabemos hacia dónde va un poco esto, pero también no sabemos más o menos qué va a pasar. También están las elecciones, las primarias demócratas pasando. Entonces está por eso, bueno, y en Chile está el plebiscito. Entonces como que hay varias cosas dando vueltas y hay una sensación media extraña en el ambiente. Lo cual, si uno ha estado leyendo ficción, yo que crecí en la época del manga, el anime, esas cosas, entonces
toda la imaginería apocalíptica, distópica, post-apocalíptica, siempre ha estado en alguna parte de mi cabeza. Entonces, siempre me acuerdo de eso en estos momentos y no sé si me hace bien o me hace mal. Esa sensación medio extraña que describes creo que es bastante extendida en estos días porque es algo a lo que no nos habíamos enfrentado antes con esta magnitud probablemente. A propósito de las referencias que hiciste al final de tu respuesta sobre esta imaginería apocalíptica o distópica, ¿hay algún libro, algún título en particular que esté resonando en tu cabeza en estos días? Sí, hay varios libros. Uno al tiro se pone a pensar en referentes y películas, libros, cómics, cosas así que le den sentido a lo que uno está experimentando. Bueno, uno es el que ya mencioné, que es el manga Akira, que en los años 90 era difícil conseguir el VHS. Y recuerdo haber ido al Persa Bio Bio y haber salido con dos VHS, que eran dos cassettes, con Akira en japonés sin subtítulos. Y después recuerdo que lo daban en Chilevisión, un doblaje, y que lo daban como a las 12 de la noche porque duraba como 3 horas. Entonces me quedaba dormido y despertaba y ahí en medio las escenas apocalípticas. Y también el manga eh, tiene mucho de eso, del apocalipsis. El otro es La carretera de Cormac McCarthy, que me hace mucho sentido porque en esa novela los protagonistas, el padre y el hijo, caminan por justamente una carretera donde está el detritus del capitalismo, ¿no? Hay una escena en que el chico encuentra una lata de Coca-Cola, una de las últimas latas de Coca-Cola, y se la toma, y obviamente el padre recuerda cuando había Coca-Cola y el significado que tenía Coca-Cola, que obviamente por algo Cormac McCarthy usó una Coca-Cola, ¿no? Y el tercer libro que releí hace poco, que me hace sentido en estos momentos, se llama Mi año de descanso y relajación, y es de una autora estadounidense que se llama Otessa Moshfegh. Y eso era una chica millonaria, gringa, que vive en el barrio más cuico de Nueva York y se encierra por un año. Entonces me hizo mucho sentido ese libro porque alguien que quiere como evadir la realidad, que es básicamente lo que muchas personas quieren o queremos. Buenísimo, Antonio, por esas recomendaciones. Las vamos a compartir junto a la entrevista. Yo también tenía en la punta de la lengua La carretera de Cormac McCarthy, un texto que yo creo que es muy, muy potente, muy poderoso para pensar cómo qué podría pasar en sus versiones más extremas con este tipo de situaciones. Estaba revisando algunas entrevistas que te habían hecho. El 2012, un medio que ya desapareció, Ojo Seco, grabó una entrevista contigo y ahí te presentaban como escritor. Pero hoy en tu currículum no solamente apareces como periodista o como escritor, sino que también como traductor, profesor universitario, intérprete, editor. Ya te preguntaré un poco más sobre ese rol específicamente. Y ghostwriter. Em, Cuéntanos un poco más en qué estás en este momento, porque a veces te leemos escribiendo en Culto de la Tercera, pero también estás colaborando con otros medios. ¿Cómo es tu, digamos, rutina laboral en Estados Unidos y cómo la estás enfrentando también en estas circunstancias? Sí, bueno, digamos que mi cable a tierra o mi cable a Chile es lo que escribo para culto y también a veces publico en la tercera en papel, siempre entrevistando escritores, escritoras, temas más bien de cultura, aunque también de todo un poco. Y en estos últimos 2 años, digamos, porque antes de eso yo estuve viviendo en Washington, D.C., haciendo clases en la Universidad Georgetown. Después de eso tuve 2 años en que estuve como yendo y viniendo
entre Chile y Estados Unidos, más que nada por asuntos de visa, papeleos y esas burocracias del mundo globalizado que antes no existían y que impiden que la gente se mueva libremente, básicamente. Y ahora estos últimos, digamos, 4 meses, porque llegué en diciembre, antes de eso estuve en Chile. Me tocó estar en octubre en Chile, justo, octubre, noviembre y un poco más, entonces estuvo muy interesante estar justo en Chile en ese momento. Y la rutina ahora, estos días, me ha tocado terminar varios libros, varios proyectos que tenía andando. Uno es un libro de cuentos que se llama La experiencia de formativa, que es la secuela espiritual de la experiencia formativa, que es mi único libro de cuentos que salió el 2016 por la editorial Neón. Ese libro, La experiencia de formativa, sale en Chile pronto y en una editorial independiente en Miami con distribución en todo Estados Unidos y otras partes. Va a salir un libro que se llama Las experiencias, que reúne ambos libros, la experiencia formativa y la experiencia de formativa. Y aparte de eso he estado revisando Piedra Roja, que fue mi primer libro, esa crónica sobre el Festival Hippie, o más bien sobre el mito del Festival Hippie o cómo se construyó ese mito. Y mi plan es lanzarlo en octubre, pero bueno, vamos a ver porque las editoriales en Chile están en mal momento y ahora se viene un bajón probablemente. Pero he estado en eso y básicamente sobreviviendo en base a, bueno, freelance, haciendo traducciones. Hace poco estuve escribiendo en un libro a una persona y también escribiendo podcast también, que ha sido algo diferente porque yo siempre he trabajado más bien con prensa escrita y ya en Chile no queda tanta prensa, no hay tantas revistas, en Chile, en América Latina tampoco. Entonces he estado buscando otros formatos narrativos. Entonces, más allá de los títulos de escritor, periodista, qué sé yo, creo que uno, como un factotum, ¿no? Siempre me gustó más bien la figura tipo, no sé, Borges, Clarice Lispector, Piglia, que gente que circulaba entre el periodismo un poco, hacía clases, pero no es académico en el sentido del paper y de ese mundo que no me parece muy atractivo y me parece muy poco creativo. Eh, entonces siempre era como esa figura que estaba entre escribiendo artículos para una revista de dueñas de casa, tirando ideas para un guión y bueno, siempre con la escritura paralelamente con los proyectos personales. Hace algunos días terminé de leer La experiencia formativa em, y subrayé una frase que me llamó, una reflexión de uno de los narradores, cuando se pregunta, y acá cito textual, ¿hay alguna forma de curar nuestro fracaso? Esto en el contexto de estos programas de escritura creativa y digamos la reinvención de quienes eh, cursan estos programas, abandonando un poco lo que eran antes y lo que podrían llegar a ser. Y quería preguntarte por esta idea del fracaso, mezclado quizás también un poco con este otro concepto de lo formativo o deformativo que tú estás utilizando en estos conjuntos de relatos. Em, para ver cómo lo estás viendo hoy día, es decir, digamos, el fracaso como algo inevitable, algo necesario. ¿Cómo ves tú esa dimensión? En ese cuento, el fracaso, por lo que recuerdo cuando lo escribí, tenía que ver tal vez con el mismo acto de escribir, que en sí es fracasar, porque uno siempre tiene un deseo, una inspiración. Cuando llevas eso a la escritura, nunca es la idea que tú tienes, es la misma que se traduce en el acto de escritura y el resultado siempre termina siendo diferente. Uno descubre lo que ha escrito una vez lo tiene por escrito,
¿no? Entonces me interesaba como eso del fracaso que quedara por ahí. Y lo otro era, en ese cuento que es paródico y que me río del concepto de escritura creativa, yo le pongo escritura curativa, tiene que ver con esta idea de que uno como que tiene una meta en la vida, o como que hay una profesión, solo hay una profesión para uno, ¿no? Que no me parece me parece muy interesante. Entonces me interesaba hacer un cuento sobre gente que ha tenido que cambiar de carrera, que ha tenido que hacer otras cosas con su vida, ha tenido que decirle adiós a años de entrenarse para ser el mejor fisicoculturista, como el narrador de ese cuento, y tiene que empezar otra cosa. Entonces, ¿cómo se puede procesar ahí el fracaso? Y ahí es cuando entra la escritura, que en eso sí, sí estoy de acuerdo, que la escritura te puede ayudar a sanar, a entender, a reflexionar, a ver, a empatizar, también a odiar, también a una serie de cosas, la terapia más barata, la escritura. Hablemos de tu experiencia como editor y antologador de escritores latinoamericanos residentes o que estuvieron en algún momento en Estados Unidos. Está la serie de libros digitales 2040 y también está Estados Hispanos de América que circuló el 2017 y está disponible en tu sitio web. Ahí vamos a dejar el enlace para quienes estén interesados. Em, Me llama la atención porque tú en el prólogo de Estados Hispanos de América explicas que estas publicaciones nacen o nacieron de inquietudes tuyas, de preguntas personales sobre lo que se escribe en español en el mundo angloamericano, que también es, digamos, me imagino tu experiencia personal. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ese paisaje o ese ecosistema literario, las características que tiene, las múltiples identidades que adopta y, digamos, los lugares por donde se mueve? Va a ir con un poco de ruido de fondo esta respuesta. Estoy ahí en medio de la carretera regresando a Nashville y nada, parece una película de zombies de repente. Eh, entonces, la idea de las antologías, la de 2040, cuando yo llegué a Nueva York el 2012 y estuve en Nueva York hasta el 2014, me di cuenta que había una escena literaria de gente que escribía en español, pero las editoriales gringas que publican en inglés no publican en español, tienen mala distribución, porque básicamente el mercado del libro en español está amarrado desde España, ¿no? Que son prácticas, algunas que vienen desde el boom, incluso desde antes. Entonces, no sé, si había una escritora de Uruguay que había publicado en Uruguay, en Nueva York no tenía donde publicar, y yo no conocía nada de su obra y no tenía ninguna forma de comprar su libro, ¿no? En esa época los ebooks tampoco eran tan ubicuos. Entonces había una necesidad de conectar, ¿no? Como la mayoría de los escritores, la mayoría interesante que estaban haciendo cosas en español, y como no había editoriales que publicaban en español en ese entonces, me contactaron de una editorial de ebooks de Miami, y ahí comenzamos la idea de juntar a la generación, si se quiere llamar, de escritores y escritoras que publicaban en Estados Unidos, que escribían en Estados Unidos y que tenían menos de 40, y por eso fue 20 menos 40, ¿no? Igual después terminamos un poco traicionando el espíritu del proyecto porque fueron mucho más de 20 escritores y había gente que tenía 41 o 42, porque obviamente me di cuenta que era muy granta todo esto, ¿no? Muy Bogotá 39, que son esas prácticas de selecciones, de la competencia, de formar generaciones a la fuerza. Y después de eso, el 2013, 2014, empiezan a surgir en Estados Unidos algunas editoriales. Y una de esas es una que se llama Sudakia, que está en Nueva York. Y ahí se acercan, habían visto lo que había hecho de 2040 con la idea de llevar la antología al papel. Y nada, y ahí comienza un proceso de rastrear, de juntar gente.
Esto, bueno, yo siempre he vivido más que nada en lo que se llama la costa este, está Nueva York, por ahí. No conozco demasiado la escena literaria de la costa oeste, o sea, California, y también todo lo que es Nuevo México, Arizona. Después está Texas, que es un mundo en sí también. Y bueno, está el medio oeste, como le dicen acá, donde está Chicago y toda esa parte que también tiene escena literaria. Entonces lo que tienes en Estados Unidos son, digamos que varios islas, ¿no? Donde en cada una de esas zonas hay gente que está escribiendo en español, pero falta todavía que se den a conocer y que haya más plataformas de distribución. Y hay gente que, bueno, puede conseguir más o menos vivir de la literatura, como Valerio Luiselli, pero es básicamente la gente que se pasa al inglés, ¿no? Que termina escribiendo en inglés y termina después participando dentro del sistema literario gringo en inglés, que tiene mucha más plata, tiene mucho más recursos, y en las cuales hay otras reglas, hay otras formas de participar ahí, donde, no sé, cosas como la política de identidades y todo eso tiene mucho más interés en estos tiempos que tal vez en el mercado de otras partes. En una entrevista del 2013 con Suburbano sobre la antología 2040, decías, abro comillas, otra de las aristas que me parece interesante de este proyecto tiene que ver con la territorialidad. ¿Qué sucederá con el viaje en sí mismo? Y con esto me refiero a que escritores de América Latina lleguen a lugares como, por ejemplo, El Paso en Texas o Iowa o Nueva York y cómo eso cambiará su geografía literaria. Cierre de comillas. Te aplico esa inquietud a ti, pensando que ya llevas varios años viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo se ha modificado tu geografía literaria? Claro, la geografía, bueno, cambió primero la geografía de mi lengua, porque no hablo tanto chileno. Digamos que tengo tres lenguas, muchas veces dentro del mismo día, que es chileno, por WhatsApp, mucho chileno, con amigos y amigas que tengo en Chile, con amigos latinoamericanos, hispanos también. En Estados Unidos hablo un español más neutro porque una de las primeras cosas que me pasó al llegar acá es que dije al tiro y nadie entendía qué significaba al tiro. Yo ni siquiera sabía que al tiro era una expresión chilena, o sea, y tuve que explicarla y tuve que obviamente chamullar de dónde venía la expresión al tiro. Entonces, ahí como que tuve que empezar a hablar un español no neutro, sino que al contrario, un español que tiene una paleta de términos y de cosas de otros españoles de América Latina, incluyendo el chileno. Y después está el inglés, que obviamente también está influenciado por el español, por el chileno. Entonces lo primero, como te decía, era que cambió esa geografía. Y después, en cuanto a la ficción, mis dos primeros libros eran muy chilenos: Piedra Roja, El mito del Woodstock chileno, y La soga de los muertos, también muy chilena y muy influenciada por la literatura chilena. O sea, por eso tengo una epígrafe de Argüé, de González Vera. Y después me voy a Nueva York, y la experiencia formativa es un libro en el cual me escribo lo que quiero escribir. ¿No? Uno no tiene que escribir sobre Chile por ser escritor chileno, o sea, está en el ADN, y eso es súper liberador. Creo que, por ejemplo, Vladimir Nabokov es mucho más ruso en su novela más, entre comillas, gringa, americana, que es Lolita, que es una novela de road trips. Entonces no creo que él tenga que escribir sobre la revolución en Rusia para ser un escritor ruso. O sea, al final ese choque de viaje y qué sé yo produce unas mezclas súper interesantes. Y muchos de los escritores latinoamericanos que se vinieron a vivir acá son escritores que me interesan mucho, como por ejemplo Manuel Puig, que escribió una novela que me encanta, que se llama Maldición Eterna, quien lea estas páginas. La escribió en inglés primero, después él la autotradujo al español. Eh, bueno, la misma Gabriela Mistral murió en Nueva York.
Y así, hay una serie de escritores que tuvieron ese tipo de choques y al final estar fuera del lugar donde naciste te produce una suerte de autoconciencia o doble conciencia que es muy bueno para la escritura porque finalmente la literatura es eso y el contar historia, el storytelling es eso, es tener una doble conciencia, ¿no? A veces con ideas contradictorias. Creo que era Francis Scott Fitzgerald que decía al final una persona inteligente es aquella que puede tener dos ideas supuestamente opuestas funcionando a la vez. Imagino que ya estás de vuelta en Nashville. En los audios anteriores se sentía la carretera o se sentía el ruido de autos o sonidos de tránsito. Una de mis inquietudes personales es sobre cómo el hogar de un escritor slash periodista freelance se constituye no solamente en un lugar de trabajo, sino que también en un espacio de creación. Y por eso, eh, dadas las distancias en este momento, quería pedirte si nos puedes narrar, si nos puedes describir cómo es tu espacio de escritura, de qué está hecho, si hay rutinas, si hay hábitos, si hay objetos, si hay recuerdos, y cómo sientes que ese espacio de escritura se modificará o no se modificará en esta época de cuarentenas y distanciamiento social. Sí, ya estoy de vuelta en Nashville, llegué el viernes en la noche y ya la ciudad, bueno, están todos en cuarentena, hay gente cual sale a caminar por el parque y todo eso. Bueno, la casa donde yo vivo tenemos una vista a un parque chico. Entonces eso como para comenzar a responder tu pregunta, ahí como, tengo como una suerte de estudio, que es donde también duerme mi mi perra que se llama Agnes Grey, como la novela de Anne Brontë. Entonces mitad mi estudio y mitad también eh, la cama de la perra y obviamente también hay un armario lleno de cachureos y es bastante desordenado. Eh, Tengo un escritorio un poco viejo con la vista al parque y ese es más o menos mi lugar de trabajo. Y también hay un café al cual voy, que está como a 20 minutos caminando de acá. Eh, y siempre esa caminata me sirve mucho para aclarar ideas, para ir pensando antes de llegar al café, donde si es que estoy escribiendo ficción en el café, llego y no me gusta que haya internet. Entonces, hasta el momento nunca he pedido la clave del internet en ese café y siempre he ido para escribir o para leer, para que ese sea como un momento muy de creatividad, lo cual es muy difícil estos días con el teléfono, con la hiperconectividad. Entonces me gusta reservar ese momento de creatividad y que sea en ese café. Lamentablemente ese café ahora está cerrado en estos días, de hecho echaron a la gente que trabajaba en el café, entonces voy a tener que adaptarme un poco a trabajar desde la casa y el problema de trabajar de la casa es que es como el lugar donde hago el freelance, donde hago más bien el periodismo, donde hago las cosas que tengo que estar más conectado, entonces siempre estoy con el teléfono al lado, eh, yo estoy con la radio prendida, entonces es un lugar donde se cruzan más cosas. ¿No? Entonces no hay tanto momento para el silencio y para poder estar ahí escribiendo. Entonces esos son como el cambio que se viene y bueno, no, hay que adaptarse nomás. En cierto modo te anticipaste a mi siguiente pregunta, si establecías alguna diferencia entre la escritura de ficción y no ficción. Ahora, por lo que me dice, ambos procesos deberán convivir en un mismo espacio. ¿Tú lo ves como algo creativamente productivo o potencialmente complejo de manejar precisamente por esas distracciones que mencionabas? Sí, va a ser creativamente conflictivo, como digo. Igual son dos como procesos creativos, porque también la no ficción, el periodismo y todo tipo de escritura yo considero
que de alguna forma es creativo porque viene de crear, ¿no? Entonces la no ficción y la no ficción siempre se están retroalimentando. Entonces siempre hay cosas que, si estoy escribiendo un artículo, un podcast o lo que sea, eso también termina influyendo la ficción, lo que estoy, mi proyecto más personal, digamos, ¿no? Siempre me ha interesado que existan esas como vías de comunicación entre el uno y el otro, y me imagino que ahora van a acrecentarse un poco más. Y por ejemplo, un autor que justo hace un poco estuve leyendo su último libro de artículos y ensayos, Emmanuel Carrère, el francés. Creo que es un autor que ha hecho un poco eso, que ha como confrontado un poco esos dos mundos, el de la no ficción y el de la ficción, y ha traído un resultado interesante. Entonces, como dije, creativamente conflictivo, creo que ese es el término. Esta pregunta puede sonar ambiciosa o inabarcable, pero bueno, qué diablo. En cierta etapa de la vida, la escritura desembarca en la vida de algunas personas y luego parece no irse, sino que se mantiene, persiste, te acorrala, te apasiona, te aflige, te somete, digamos, un sinnúmero de sensaciones y emociones. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿por qué escribes? Escribo porque estar con vida es algo bastante absurdo, especialmente en estos momentos. Entonces la escritura es la única forma de darle forma, de formar y deformar aquello absurdo, ¿no? Ese siempre ha sido mi idea detrás de querer escuchar, querer leer y querer narrar historias. Creo que es una de las formas, la narración, el storytelling es una forma de crear una cadena, ¿no? Y esa cadena justamente nos encadena con otros seres humanos que han existido y que van a existir, y si bien hay momentos que esa cadena se rompe, bueno, en algún momento se puede recuperar, quedan por ahí historias escondidas en alguna parte que vuelven a surgir como papiros en una botella, ¿no? Que se encuentran por ahí. Entonces, más o menos es eso, siempre ha sido mi idea, que es muy un poco a lo Samuel Beckett, ¿no? Siempre me ha gustado ese acercamiento a lo absurdo que tiene. Antonio, llegamos al cierre de esta conversación de hipergrafía a través de mensajes de voz de WhatsApp. Quería pedirte si podemos cerrar con dos recomendaciones. Primero, si hay algún libro que te haya volado la cabeza y que te gustaría que todos leyeran. Y lo segundo, quizás pensando en quienes están iniciando en la escritura, algún consejo que quieras entregar a partir de tu experiencia que pueda servir para lidiar con ese proceso. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, un libro que me haya volado la cabeza en el último tiempo, y último tiempo digo últimos, no sé, 5 años, que todavía resuena, es un libro que se llama El libro de mis vidas, de un escritor bosnio que se llama Alexander Hemon, que él nació en Sarajevo y viajó a Estados Unidos en los años 90 con una beca para pasar un par de meses acá. Mientras tanto explotó la guerra en su país de origen y se quedó atrapado acá. Y tuvo que aprender inglés, reinventarse, eh, negociar un poco con la memoria y todo eso. Ese libro me sigue resonando y lo he leído ya más de 5 veces, y también me ha servido un poco para aproximarme al inglés como segunda lengua. Y en cuanto a los consejos, eh, varios, pero sí al voleo, bueno, uno, leer mucho y leer libremente. Con esto me refiero a si hay algún libro que te está aburriendo, hay que dejarlo de lado, ¿no? Hay que ser responsable con la literatura.
2, escribir mucho y también libremente. Hay que aprender a reconocer la creatividad en uno. 3, formar y deformar. Y con esto me refiero a que cuando uno empieza a escribir y a leer, uno tiene como un modelo, o uno ya tienes ciertos autores que te gustan y un cierto estilo de escritura y estás leyendo de cierta manera, ¿no? Y es importante en algún momento ir en contra de eso y deformar ese modelo porque te va a llevar a nuevas formas de creatividad. 4, hay que aprender otro idioma, ojalá aprender 2 idiomas más y traducir. Creo que la mayoría de los escritores que me gustan y los escritores que creo que han conseguido darle forma a su voz son escritores que por alguna otra razón han circulado entre varios idiomas. Y 5, hay que escribir sin pensar en los demás, sin pensar en las modas, no porque a la literatura de los hijos le vaya bien escribir sobre eso, no porque el estallido social va a conseguirte más notas en los diarios, en los webs, hay que escribir sobre eso. Uno tiene que escribir sobre eso si es que te dan ganas, si es que viene más bien de la tripa antes que de una idea de posicionarse. Y dentro de eso, claro, hay una frase de Marcelo Chiriboga, el ya olvidado escritor del boom ecuatoriano, que dice: los jóvenes deben escribir como si no tuvieran un país. Y ese creo que me parece es el consejo de escritura más importante. Esta conversación con Antonio Díaz Oliva se realizó a través de mensajes de voz de WhatsApp. El primer mensaje se envió el jueves 19 de marzo de 2020 a las 12:07 de la tarde y el último a las 20:17 del lunes 23 de marzo. La música de este episodio es Dirt Road Traveler del compositor Jason Shaw, disponible para uso libre en el sitio audionautics.com. Reitero algo que mencioné al comienzo: la entrevista escrita de este podcast también se distribuye por un boletín que puedes recibir en tu correo. Entra a hipergrafia.substack.com y suscríbete. Lo repito nuevamente: hipergrafia.substack.com. Substack se deletrea SUBSTACK. Soy Patricio Contreras, el editor y maestro chasquilla de Hipergrafía. Me puedes encontrar en Twitter e Instagram @pfcontrerasv o v corta, donde usualmente publico cosas de libros y periodismo. Si llegaste hasta acá, quiero pedirte un favor enorme: comparte este podcast o el boletín, o ambas cosas. El boca a boca es fundamental para llegar a más personas, especialmente aquellas interesadas en los libros y en la fascinante complejidad del acto de escribir. Saludos y buenas lecturas.